Blasco Peñavera Padilla, ex vicepresidente de la República. Doctor, muy buenos días y bienvenido a este programa. Lo hemos invitado, quisiéramos analizar con usted el informe presidencial presentado la semana pasada por el presidente Rafael Correa. Quisiera primero una visión general. ¿Cómo lo vio? Se dedicó 40 minutos a hablar de la prensa. ¿Usted cuál es la evaluación que hace de esa presentación? Lamentablemente hay que resumirlo en algo muy concreto, que no fue un mensaje presidencial, es decir, un mensaje sobre el estado de la nación, como se dice en algunos países, o un informe presidencial, como se ha dicho en la institucionalidad ecuatoriana, y como se expresa en la propia Constitución vigente, informe que debió presentar el presidente de la República sobre la situación del país, una situación tan delicada, tan compleja, que requería ser esclarecida ante la Asamblea, que se llama ahora, para que a través de ese medio se verificara el análisis correspondiente y supiera el pueblo ecuatoriano qué es lo que está pasando con el país. Lejos de hacer esto, pues como usted lo recuerda con sobra de razón, tuvimos un introito presidencial exclusivamente sobre un tema sobre el cual pues la situación del país es internacionalmente crítica, como este sistemático afán de destruir al sistema de comunicación privado, sosteniendo una tesis pero que produce erisipela, si me permite llamarlo así, en el mundo entero. La tesis de que la comunicación como tal no puede ser realizada por empresas privadas como lo ha sido desde que existe, porque los medios de comunicación desde su origen, en el caso nuestro, no era el gobierno de la corona el que comunicaba, sino don Eugenio de Santa Cruz y Espejo y los héroes que le acompañaron en esa tarea. Es decir, una tesis tan absurda que lo que hace es deteriorar la imagen del país, además obviamente que la presidencial, ¿no? Doctor, ¿cómo interpreta usted esta posición asumida por el presidente de la República, en donde da la apariencia como si la lucha contra los medios de comunicación fuera una política de su gobierno? Pero así ha sido interpretada y en el exterior. Se ha divulgado y se conoce el texto, por ejemplo, de pronunciamientos editoriales del diario O Globo de Brasil, que es uno de los diría yo, los medios de comunicación más solventes y más prestigiosos del mundo. Lo que dice La Nación en Argentina, lo que dicen periódicos de Colombia, el Washington Post nada menos, Estados Unidos, The Economist, es decir, toda la prensa mundial califica al gobierno del presidente Correa como un gobierno cuyo propósito es el de destruir el sistema de comunicación privado, que es un absurdo sin paralelo. Lo que el gobierno no logró, o lo que el presidente no logró con el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, con proyectos importantes como el Yasuní TT, lo que no se logró con el cambio constitucional, es decir, con decisiones importantes, realmente ajustadas tal vez a políticas y planes de gobierno, no logró internacionalizar esas decisiones, no logró posicionar al Ecuador en el exterior con ese tipo de decisiones que forman parte como de su tronco de ideología. En cambio, con este tema sí ha logrado posicionarse en el mundo entero. Pero ¿cómo nos ve el mundo? A la cola. Nos ve a la cola en lo que se refiere a un país, a los países en los cuales es más difícil realizar una inversión o llevar adelante un negocio. Es decir, como el país de la tramitología, como el país de la corrupción. He escuchado al señor ministro de Relaciones Laborales exponer sus propósitos, pero nadie cree en esos propósitos porque la realidad es otra, y esa realidad la están viendo desde fuera, como usted dice. Estamos a la cola en eso, a la cola en seguridad ciudadana, a la cola en definitiva. Mirado hacia el país, se puede apreciar, o es lógico que se aprecie con desconfianza, por ejemplo, este famoso planteamiento del Yasuní TT,
un planteamiento que ha sido pues tan ¿cómo le diría yo? Tan confuso, tan merecedor de desconfianza, porque al mismo tiempo que se dice que se va a mantener la selva virgen y el patrimonio biodiverso del país, al mismo tiempo se anuncia que ya se tiene lista la alternativa B. Y después de todos los esfuerzos y los enormes costos que ha tenido que sufragar el país para difundir la idea del ITT, con lo único que se cuenta es con la oferta del señor presidente de donar los 40 millones que quiere cobrarles a los dueños del universo para llevar adelante ese proyecto. Pero pues, y al mismo tiempo que se dice que está lista la alternativa B, pues, no se puede crear confianza así, pues, de ninguna manera. Y los efectos ya están a la vista, ¿no? Somos el país con menos inversión extranjera en el continente sudamericano. En el área, digamos, económica, social, bueno, fueron los ministros los que presentaron esos informes, fueron satisfactorios, corresponden a un informe anual presentado por un gobierno. Empecemos de nuevo por aquello que señalaba, me permití señalar. El informe debió presentar el presidente. Los ministros debieron acompañarle ahí para aplaudirle, pero nada más. Ellos tenían que ser y tienen que ser llamados por la Asamblea para discutir y analizar específicamente cada una de sus áreas o de sus informes individualizados. Pero no era lógico pues ese desfile escolar de los señores leyendo centenares de hojas que nadie ponía atención debida siquiera. De manera que la estructura, la manera de presentar el informe es la que lo descalifica. Porque la atención que se debió poner en los temas de fondo, en la situación del país aislado en el que vivimos, en la situación del país en alternativas críticas, que depende del precio del petróleo y depende de eventualidades que pueden darse en un mundo tan complejo como el mundo en el que nos encontramos. En un país en el cual las relaciones internacionales se intensifican con países que no tienen ninguna importancia para el Ecuador. Absolutamente. ¿Qué le podemos vender a Venezuela que no tiene con qué pagar o que suele no pagar las cuentas? ¿Qué le podemos vender a Nicaragua? ¿Qué le podemos vender a Irán? Es decir, cosas que realmente chocan con la lógica más elemental, ¿no? ¿Cómo ve el camino político de nuestro país? Es decir, ¿hacia dónde estamos caminando? Porque digamos que la mayoría de analistas no ven un futuro claro. ¿Usted tiene un panorama claro de hacia dónde vamos? Desgraciadamente no. No se ve ese camino claro, pero lo único que sí se ve y se tiene que ver es con profunda preocupación la posibilidad de que el derrotero futuro sea un derrotero de enfrentamiento y violencia. Eso no podemos permitir de ninguna manera. Preservar las instituciones de la democracia fundamental, que es la democracia representativa, preservar la viabilidad de procesos cívicos, eso es fundamental, porque el riesgo de la violencia pues es el que ningún país, y mucho menos un país como el Ecuador, puede correr. La confrontación quizá es el ingrediente más peligroso que se está poniendo en este gobierno de Revolución Ciudadana. Y se lo incentiva y se lo intensifica. Inclusive se habla de él como la gran vía de solución de los problemas. Porque la vía, según se puede escuchar al presidente y a todos sus colaboradores, me refiero a los más cercanos a él, la vía es el aplastamiento a la oposición o a la discrepancia, y por ese camino pues no vamos, ¿no? ¿Cómo ve usted la posición de la ciudadanía? Supuestamente se le dio un poder especial, un poder mucho más real a la ciudadanía desde la Constitución del 2008, pero eso en la práctica, ¿considera usted que se ha hecho efectivo o se puede hacer efectivo? Se dice que se le dio, porque así consta en el texto de del famoso engendro de Montecristi, pero la realidad es muy diversa.
¿no? La manera como se elige, por ejemplo, se eligió los integrantes de la famosa Comisión de Participación Ciudadana y demás, la manera como se va a elegir, y se eligió ya a los miembros de este tribunal o de esta comisión de transformación institucional jurídica. Todo esto pues no puede crear otra cosa que desconfianza en los procedimientos, desconfianza en la idoneidad, y sobre todo algo que sobrecoge el ánimo, si me permite decirlo, es la desconfianza en el sistema jurídico, en la vigencia y la aplicación de la ley. El día de ayer tuve ocasión de estar en la audiencia de formalización de cargos por parte de la Fiscalía contra algunas de las víctimas del 30 de septiembre, y es algo espeluznante. ¿Cómo se quiere destruir a 12 o 13 personas, perseguir a 12 o 13 personas por un delito que no se cometió? Por un delito que el propio gobierno aclara que no se cometió nunca, como el delito de sabotaje a la transmisión televisada de los sucesos del 30 de septiembre. Eso no ocurrió jamás. Y cómo entre 70 o 80 gentes que estuvieron allí respondiendo pues a una reacción ciudadana justificable, de escuchar ese estruendo dantesco de los disparos y la escaramuza, y no tener un medio de información confiable, sino exclusivamente la voz del gobierno que estaba propiciando ese incidente. Entonces la reacción de las 70 o 50 personas que fueron allí a tratar de influir para que cambiara su línea la estación televisora del Estado, y que no lo consiguieron, que lo único que hicieron es romper una puerta, acusarles de sabotaje y terrorismo, pretender enjuiciarles, como bien dicho, castigarles con 12 años de reclusión, sin fianza. Es algo que aterra. Es casi igual a la sentencia contra el diario El Universo. Un país en esas condiciones, caramba, es un país que corre riesgos gravísimos, Linda. Yo por esto no hago menos que expresarle mi homenaje personal e institucional a este canal, que cumple con su deber, como lo cumple otros medios, el deber de mantener informada a la ciudadanía, de descorrer los velos tupidos con los cuales se quiere seguir adelante con este procedimiento. Señor vicepresidente, muchísimas gracias por estar aquí en este programa, pues dándonos su punto de vista sobre el informe presidencial presentado la semana pasada, la situación actual del país y lo que podría suceder en un futuro, sobre todo si seguimos con esta confrontación que se profundiza cada día más. Muchísimas gracias.